Muchísimas gracias por su compañía en este evento y gracias a Dios y a la FEAD por tenernos en cuenta para participar en él. Vamos a hablar sobre la influencia de los espíritus en nuestros pensamientos y actos. Así como nosotros acabamos de escuchar en la retoma que han hecho los compañeros anteriormente, estamos rodeados de ellos y de por sí eso quiere llegar a la conclusión de que si están alrededor nuestro, pues es lógico que deben estar presentes en una cantidad de acontecimientos que se desenvuelven en la cotidianidad nuestra. ¿Qué es una influencia? La influencia como tal, ese concepto, quiere decir que es la habilidad de ejercer poder de una persona encarnada o desencarnada, o de varias personas encarnadas o desencarnadas, sobre alguien, tratando de influenciar en cualquier forma diferentes conductas manifiestas en diversas formas. El pensamiento, como explicaba nuestra compañera Aide, es fundamental en el papel que se desenvuelve en esta influencia. El pensamiento es un atributo característico de nosotros como seres espirituales. Es el que distingue al espíritu de la materia. El pensamiento es una fuerza moral abstracta, expresa la esencia de lo que es la persona. Pensar es vibrar. Si es vibrar, es una fuerza motriz, genera voluntad, y si tiene la fuerza de actuar sobre nuestros órganos materiales, ¿qué podríamos pensar de la fuerza que pueden tener mayor sobre los elementos fluídicos que nos rodean? El pensamiento se exterioriza, el pensamiento forma imágenes y forma sugestiones. ¿Cómo hacen los espíritus esta influencia? A través, básicamente, de la ley de sintonía y la ley de afinidad. ¿Cómo esto se puede manifestar? Se puede manifestar esa influencia buena o mala, oculta o evidente, fugaz o duradera, y todo esto a nivel individual o colectivo. ¿Cómo ellos realizan o de qué se valen para ser mecanismo de estas manifestaciones? Utilizan elementos como la irradiación fluídica, provocan casualidades, aquellas cosas que a veces nos dejan un poco anonadados pensando, pero ¿cómo se dieron las cosas? ¿O cómo se dio tal encuentro? ¿O tal cosa está como tan bien cuadrada en determinada circunstancia de la vida que nos salió las cosas de casualidad, entre comillas? Ellos inspiran ideas, emociones, deseos, impulsos, dirigen la atención, hacen que en determinado tema o situación que se esté dando, nosotros podamos dirigir nuestra concentración o nuestro anhelo de saber más sobre aquello que está sucediendo. Las reflexiones íntimas, a veces sentimos que estamos como hablando, no solamente con nosotros, sino a veces establecemos diálogos mentales en situaciones buenas o malas que permiten para ellos hacer la manifestación de lo que nos van a irradiar como idea. Y otras personas también son utilizadas por los espíritus para que su influencia se ejerza sobre nosotros. Vamos a imaginarnos y a ejemplificar que somos una especie de radiecito. Nosotros tenemos que escoger qué tipo de frecuencia vamos a transmitir y a recibir. Dependiendo de lo que recibamos, también transmitimos. Tenemos que escoger si queremos ser un radio que emita melodías amorosas, de paz, de tranquilidad para todo aquel que se acerque a nosotros, e igualmente por ley de atracción generando
esa afinidad con las entidades que no vemos, los espíritus desencarnados, o si por lo contrario nos vamos a transformar en un radiecito de música estruendosa que va a recibir y captar cosas negativas y que asimismo las va a materializar a través de la palabra y de la acción. ¿En qué eventos los espíritus ejecutan esas influencias? En las actividades habituales que desarrollamos en el día a día, en el nido doméstico, en las conversaciones. Cuando estamos con las personas, nos sintonizamos y ahí llegan los espíritus afines a ese tipo de ideas a alimentar y también a ellos alimentarse de lo que se está hablando en esencia y se está produciendo mentalmente por las personas que están allí reunidas. En los sueños, muchísimas veces nos influencian, podemos tener sueños muy agradables, muy motivadores, como también podemos tener sueños que nos pueden hacer que el nuevo día para el cual nos levantamos sea una total pesadilla. Las percepciones sensoriales son otros de los mecanismos o eventos que ellos aprovechan para que nosotros podamos captarlos. A veces, estando haciendo una oración, percibimos un ambiente muy agradable, cálido, esas vibraciones, ese no sé qué, no sé dónde, no sé cuándo, que nos hace sentir que no estamos solos y que nuestros ruegos también son escuchados. Ellos también se aprovechan de los vicios y las extravagancias innatas de nuestro clima psíquico. Los hogares se vuelven campos de batalla, verdaderas trincheras, donde toda la influencia, tanto de los espíritus encarnados como desencarnados que en él habitan, eso se realiza un ambiente propio del sitio o recinto donde se agrupan esas entidades afines a aquello que nosotros pensamos. ¿Cómo podemos nosotros aprender o detectar cuáles son los síntomas de esas influencias? Es notorio en los cambios de ánimo, repentinos. A veces estamos bien y sin una explicación así como lógica, de rapidez, sentimos que algo nos pasa, malestar, un mal genio, una situación que no acorde a nuestra personalidad. En muchos casos, eso es una manera de sentir que hay acercamientos de entidades que tienen ese tipo de vibraciones. Las sensaciones físicas, frío, calor, sensación de agradable, sensación de bienestar, según la calidad de esa vibración, son así las manifestaciones que a nivel corporal podemos captar. Los síntomas orgánicos, malestares, dolor de cabeza, dolores físicos, que a veces no nos explicamos, pero que pueden ser la irradiación de aquellos seres que se acercan, que están por ahí, en determinado lugar, no simplemente en nuestro hogar, en el trabajo, en los sitios donde desarrollamos nuestras actividades y sentimos esa pesadez o esa buena sensación de bienestar físico dependiendo de lo que ellos emiten y nos irradian. Los cambios de comportamiento que a veces detectamos también en las personas que nos rodean, no solo en nosotros mismos, nos hacen poner ojo a que hay algo que está sucediendo y no va acorde con el ser que conocemos. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esta influencia? Pues esta influencia, Dios, ¿por qué la permite? Porque es parte del aprendizaje que necesitamos para forjar el carácter, forjar el alma. Y necesitamos aprender a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, escoger y fortalecernos en aquello que ha de ser motivador y va a ayudar a evolucionar nuestras almas. Una de las maneras de aprovecharlo es que así la influencia sea negativa o positiva, que sería lo mejor siempre, nosotros podamos asumir una reforma íntima, un cambio, una sensación de dominio, de control. Si sentimos influencias, si sentimos cosas que no son acordes a lo que nos hace sentir bien orgánicamente y espiritualmente, tenemos que aprender a disciplinar para asumir que no es nuestro
y que debemos mantener una neutralidad y ser una especie de lago, de aguas tranquilas, donde todo lo que sea luz, calma, paz y bienestar se pueda reflejar en él y puedan las demás personas también sentir alrededor nuestro ese bienestar que también generamos al ser receptores transmisores. La meditación, aprender a escuchar el silencio. No nos damos ese espacio en el día a día, estamos en un acelere permanente y no nos damos ese tiempo a reposar la mente y simplemente escuchar el silencio para conectarnos con Dios y con la creación. El estudio edificante, tener cuidado de todo aquello que leemos. A veces usamos y desperdiciamos nuestro tiempo en situaciones que no son útiles, ni para nosotros ni para quienes nos rodean. Debemos aprovechar las lecturas edificantes para fortalecer el alma y contar con herramientas que nos permitan en cada día afrontar una nueva actitud y nos permitan también hacerle la vida más agradable a todos los que nos rodean. La oración y vigilancia es fundamental, porque sin oración no podemos mantener esa sintonía que nos hace recordar por unos breves instantes la realidad en la que estamos. Debemos dejar atrás en esos momentos el estar inmersos en la materialidad, en las necesidades que el vivir nos reclama a diario, para nosotros volver a sentar cabeza y acordarnos a qué vinimos y por qué estamos aquí. Discernimiento, poder nosotros aprender a reflexionar